Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y todos decimos amén. ¿Cuáles son las voces que escuchas y te influyen? ¿Qué voces tú escuchas que te influyen en tu vida? Si lo piensas, todos los días tú y yo estamos bombardeados de diferentes voces, ¿verdad? Muchas voces que nos llegan a los oídos. Las voces de el Face, ¿verdad? Las voces del TikTok, las voces de, ¿cómo se llama? Las noticias, ya no sé ni cómo se llaman las noticias o los noticieros. Pero las voces de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra familia, o a veces las voces de nosotros. Todas las voces que nos empujan a sobresalir, otras voces que nos empujan a tener miedo, o algunas voces que nos intentan distraer de lo que es importante, de lo que sí vale la pena escuchar. Y entre todas las voces que hay, que escuchamos y que salen y llegan a tus oídos, entre todas las voces, hermanos y hermanas, hoy en esta mañana tenemos una voz que sobresale y resalta más fuerte que cualquier otra voz que tenemos. Y esa es la voz de Dios mismo, la voz de Dios el Padre, que habla y dice algo muy simple: este es mi hijo, escúchenlo. Este es mi hijo, el que yo he escogido, escúchenlo. Si lo quieren buscar, es en nuestra lectura del Evangelio, versículo 36. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo, dice Dios. Entonces, otra vez estamos algunos de nosotros hemos escuchado la lectura de la transfiguración, ¿verdad? Si has estado en la iglesia por más de un año, típicamente durante este tiempo del año, se habla de la transfiguración. Y otra vez hoy, pues estamos en ese monte, en el monte donde Jesucristo sube con dos de sus discípulos y enseña una pequeña... un pequeño ejemplo, da un poquito de su gloria. Enseña enfrente de sus discípulos lo que Él es, su gloria, su divinidad. En ese monte, los discípulos vieron a Jesucristo en su gloria divina. Vieron todo esto, vieron a Jesucristo resplandecer, vieron a Jesucristo a brillar más fuerte que la ropa más blanca, más fuerte que el sol. Vieron, ¿se acuerdan a cuáles son los profetas que salieron? ¿Quiénes eran los profetas? Elías y Moisés. Vieron a Elías y Moisés junto con Jesucristo, pero y a pesar de todo lo que vieron los discípulos, no es tanto lo que vieron, sino lo que escucharon. ¿Ok? ¿Siguen conmigo? Y la pregunta para ti en esta mañana o en esta tarde, la pregunta para ti es: ¿qué voz dejas que te influye? ¿A cuál voz tú escuchas y obedeces? ¿Cuál es la voz que carga más peso en tu vida?
Y la cosa es que el problema es que tendemos a escuchar las voces equivocadas, ¿verdad? Tenemos a escuchar voces que no son buenas para nosotros. El mundo, saben que el mundo está lleno de voces, ¿verdad? El mundo está lleno de voces. El mundo está lleno de voces que dicen cosas que son contrarias a lo que tú y yo escuchamos de Dios. El mundo te dice a ti, tú eres lo que tú haces. You are what you accomplish, ¿no? Tú eres lo que acompletas o lo que haces o lo que llegas a hacer en tu vida. Pero este tipo de voz que escuchamos, que nos trata de ayudar supuestamente a ponernos las pilas y empezar a trabajar bien fuerte y poder salir y sobresalir, ¿verdad? Este tipo de voz no es una voz de Dios. Es una voz de méritos. De tú tienes valor si creas valor. Hay otras voces que escuchamos o que te hablan a ti. Voces donde quizás te digan solamente lo que importa es ser successful. ¿Cuál es la palabra de successful en español? Solamente tú vales algo o sirves si tú cumples o sobresales en la vida o eres exitoso. El éxito es lo que vale en la vida y tú tienes que hacer y trabajar y sobresalir y ir al trabajo todos los días y seguir trabajando y que subas de puesto y que llegues a ser gerente y que de gerente te hagas el manager, o no estoy seguro quién es arriba de quién, ¿verdad? Pero solamente el éxito en tu vida es lo que va a importar. Eso no es una voz que nosotros como cristianos deberíamos de poner sobre la voz de Dios, porque esta voz que te empuja a ser exitoso, que te empuja a sobresalir, viene de la escuela de pensamiento ustedes conocen el filósofo Nietzsche, Federico Nietzsche, ¿verdad? Pues no es un buen tipo para los cristianos, pero es un entendimiento donde el poder y el dominio es lo que importa en este mundo, es lo que importa en tu vida. Y hay veces que escuchamos a voces, y quizás puede ser la peor voz, y la voz que nos guste más. A veces escuchamos voces que nos dice o te dice a ti mismo o te dices a ti mismo, haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. Lo que sea que te haga feliz a ti, pues tú hazlo. Hermanos y hermanas, haz lo que te haga feliz, viene de la escuela de pensamiento y de satánica. No sé si lo sabían, pero haz lo que te haga feliz, viene de la escuela de Anton LaVey, que es el filósofo de la iglesia satánica que promueve y empuja el placer propio. Tú haz lo que te va a hacer a ti lo más feliz, porque eso es lo que importa. ¿Lo pueden ver? Tantas voces que hay. Voces que te tratan de jalar y de quitar y te desvían de la verdad de Dios.
Y la cosa es que todas estas voces que escuchamos, todas estas voces te tienen y te quieren dar y te quieren vender un sentimiento falso de seguridad. ¿Lo puedes ver? De seguridad. Aquí tú vas a estar seguro. Si tú escuchas, si tú sigues, si tú haces, ahí es donde vas a estar feliz. Ahí es donde vas a estar satisfecho. Ahí es donde vas a tener la comodidad que buscas. Es lo que te tratan de vender. Te venden el poder, te venden todo tipo de cosas, pero últimamente si tú eres una persona, ¿verdad? Si tú eres humano, si tú eres como yo o como cualquier otra persona que ha vivido en este mundo y hemos escuchado estas voces de vez en cuando o hemos caído en las tentaciones de estas voces, te vas a dar cuenta rápidamente y vas a saber que estas voces no te dejan más que depleto, más que vacío o vacía. Porque la verdad es, haz lo que tú quieres hacer y te va a satisfacer. Tú sabemos que no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer. Siempre va a haber algo más. Siempre vamos a querer lo más nuevo, lo más bueno, lo más sabroso, lo que nos haga sentir mejor aquí y que eso, sabes que ya no me siento bien acá, ahora voy para acá. Siempre vamos a estar buscando mejor poder o más dinero o más. Si seguimos las voces que nos guían a estas cosas, lo único que nos va a dejar es destrucción. A veces tenemos voces que vienen de nosotros mismos, adentro de uno mismo, como nosotros mismos. Voces que nos dice, pues tú síguele, de todas maneras, pues ¿qué pasa, no? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? De todas maneras, si Dios te va a perdonar, pues ¿cuál es el problema? De todas maneras, pues si vas a ir a la iglesia el domingo y ahí recibes el perdón, pues ¿qué le hace? Esta voz de quererte justificar a ti mismo. La voz que te trata de convencer que tú no necesitas a Dios, porque tú lo puedes todo. Tú lo tienes bajo control. Tú controlas tu destino, tú controlas las cosas, tú controlas el problema o la situación, tú lo tienes bajo control. Y a veces, la voz más fuerte, la voz que escuchamos más ardiente, es la voz del miedo. Esa voz del miedo. ¿Qué dice la voz del miedo? ¿Qué tal si a Dios no le importo? ¿Qué tal si a Dios no le importo y no le importa nada de lo que está pasando aquí y mi situación, pues es mi situación y Dios no tiene nada que ver, no quiere nada que ver conmigo? ¿Qué tal si mis pecados o tus pecados son muy grandes y Dios no puede perdonar a una persona como tú o como yo? ¿Qué tal si no soy salvo? ¿O Dios no me puede salvar a mí? Estas voces son las voces que vienen a llevar solamente confusión en tu vida. Es lo mismo que pasó, ¿se acuerdan en el jardín de Adán y Eva? ¿Se acuerdan en el jardín, verdad? Y cuando empezó la voz, ¿verdad? Porque Adán y Eva conocían la voz de Dios, escuchaban la voz de Dios. Dios hablaba, ¿verdad? Con Adán y Eva, Dios interactuaba y conocían pero no fue hasta que llegó otra voz que empezó a dar veneno, que empezó a meter duda. ¿A poco sí es que Dios dijo eso? ¿Cómo que Dios? ¿Estás seguro que Dios dijo así? ¿Estás seguro que Dios dijo de esta manera? Dios dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? La víbora. Pues esta voz es la misma voz que sigue en este día tratando de desviarnos de la verdad de Jesucristo y lo que Él tiene
para nosotros. ¿Qué voz tú escuchas hoy? Y a través de todas estas voces, hablamos de muchas voces, ¿verdad? Y a través de todas estas voces, hoy en la lectura de Lucas, del Evangelio, tenemos una voz que silencia a todos. Silencia todas otras voces. Calla la boca de toda otra voz, ¿ok? De la nube sale una voz que causa terror a los discípulos, y esa voz no viene a traer confusión, sino viene a traer clarificación. ¿Cuántas personas estaba en el monte con Jesús cuando la voz habló? Esa es una pregunta, es una de esas trick questions. Cuando la voz, cuando Jesucristo se transfiguró, ¿cuántas personas había con él? Estaba Jesús, ¿y quién más? Elías y Moisés, ¿verdad? No vamos a contar los discípulos, ¿ok? Estaba Moisés y Elías. Pero cuando salió la nube y habló la nube, solamente estaba Jesús. ¿Por qué? Para que tú y yo y todos nosotros, al escuchar, y los discípulos al ver y escuchar, que no haya confusión de quién está hablando la voz de Dios. ¿Lo puedes ver? Para que no haya confusión de quién es el Hijo de Dios al que debemos escuchar. Este es mi Hijo. No es Moisés. No es Elías. Este es mi Hijo. Escúchenlo. Y el único que está presente ahí en ese momento es Jesucristo. Ok, voy a terminar rápido. Quiero que digan esta palabra conmigo porque es una palabra en griego. Ok, ahí les va el griego otra vez. Akúo. Díganla conmigo. Akúo. Díganla, quiero escuchar a todos. Mateo, dígalo. Akúo. Akúo. Akúo es una palabra griega que es usada aquí en esta lectura donde habla Jesucristo, donde habla Dios, la voz de Dios. Dice, este es mi Hijo. Escúchenlo. Esa palabra escuchen. Akúo. ¿Ok? Akúo, escuchen o listen. Akúo no solamente quiere decir escucha. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros somos padres? ¿Verdad? Yo todavía no tengo la edad para mandar a hacer a Polonia algo, pero ¿cuántos de nosotros somos padres o fuimos hijos? ¿Verdad? Y nuestros padres dijeron, quiero que te pares y te levantes y vayas a lavar los trastes. O vete a atender tu cama y limpia tu cuarto. ¿Me estás escuchando? ¿Verdad? Y no solamente es que digan los niños que sí, es que sí y vete a limpiar. ¿Verdad? Al escuchar, hacen. Akúo es escuchar y obedecer. Escuchar y hacer. Escuchar activamente y responder con tu oído. Escuchar y hacer. Eso es lo que Dios está diciendo. Escuchen a mi Hijo y síganlo. Akúo. ¿Lo pueden ver? Entonces cuando Dios dice escúchenlo, no solamente está diciendo escúchenlo y vayan y hagan de la suya. Escúchenlo y sigan viviendo como ustedes siguen viviendo. Escúchenlo y luego después vayan y escuchen a otro y luego vayan y escuchen. No. Escúchenlo y obedézcanlo. Este es mi Hijo. Porque Dios no dijo escúchenlo a Moisés. Porque no vino a imponer más ley. ¿Ves? Moisés representa la ley. ¿Por qué no dijo escúchelo a Elías, el profeta? Porque Dios no vino a traer más profetas. La encarnación de Dios está en Jesucristo. Los profetas y todos sus mensajes se acumulan y se revela en Jesucristo. Por eso Dios dice, escúchenlo a Jesucristo. Y entonces si vamos, ya voy a terminar, tengo 3 minutos, ¿ok?
Si vamos a escuchar a la voz de Jesucristo y vamos a poner atención a Dios que dice, aquí está mi hijo, este es, escúchenlo, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué dice Dios entonces? ¿Qué dice Jesucristo? Pues a ti, que te come el pecado que traes, que tú conoces, que tú sabes, y la persona a tu alrededor, la persona con la que vives, o la persona con la que estás, o las personas a tu alrededor no saben de tu pecado, y tú sabes lo que haces. A ti, que tienes un peso encima, a ti te dice Jesucristo, tus pecados son perdonados. A ti, quien estás cansado o cansada, porque tienes tantas cosas que hacer y tu vida está llena de cosas y tengo que ir para acá y tengo que acomodar esto y se me hace tarde porque ya está y mira nada más mi lista de cosas y tengo tanto que hacer, necesito alivio. A ti que necesitas alivio, Jesucristo te dice, ven a mí todos los que necesitan alivio. Tú, ven a mí, que estás cansado con trabajo, y yo te daré descanso, y yo te daré paz. Al pecador que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, a él le dice hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Y hoy en esta tarde a ti y a mí y a todos nosotros Jesucristo nos dice, consumado es. Se ha acabado. Se ha acabado. Se ha terminado. Todo el trabajo y el peso ya lo completó Dios. Es la voz de Dios que te da paz y gracia. Donde el mundo, ¿verdad? Otra vez, vamos a regresar un poquito. Donde el mundo solamente te da voces que te acaban y te piden y te hacen hacer y te mueven para allá y te quitan esto y te mueven por acá. Donde la voz del mundo y todas las voces hacen eso, la voz de Dios te ofrece perdón, alivio, vida y salvación. Porque la voz de Dios es más fuerte que cualquier otra voz que podamos escuchar. Pregunta otra vez, ¿cuál es la voz que tú escuchas y obedeces? Este mismo Jesucristo en este monte está parado y está en su gloria y resplandece con su gloria, ¿verdad? Más fuerte que el sol, más fuerte que los más blancos vestidos. Jesucristo en este momento está resplandeciendo, pero no va a ser mucho tiempo después de este momento que Jesucristo en otro monte va a estar cubierto en sangre por ti. En este monte Jesucristo otra vez está rodeado de Moisés y Elías, pero en pocos momentos después de este momento, después de este monte, va a estar en otro monte, rodeado de soldados picándole, haciéndole cosas tan feas y horríficas, feas. Y aún así Jesucristo sigue y clama a Dios, perdónanos. Y todo esto lo hace por ti. ¿Qué voz escuchas tú? ¿A cuál voz tú obedeces? Es la voz que nosotros necesitamos escuchar hoy en día, la voz de Dios que nos llama y nos dice, eres perdonado, eres redimido, eres amado o amada. La voz de Jesucristo sigue hablando hoy en día.
Y la pregunta es, ¿la escuchas? Y todos decimos, amén.